El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea que hay un momento en la vida de un creyente que quiere alcanzar algo y no lo logra. Pues déjame decirte que ahí entra el Espíritu Santo. Porque dice Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo, mire que usa el apóstol la misma palabra que en Efesios. En Efesios él dice un mismo espíritu. O sea, es el Espíritu Santo. No puede ser otro. La palabra pneuma, traducida acá para hacer alusión al Espíritu, es la misma que se usa en Romanos 8:26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que vemos que hay un gran privilegio que Dios nos da de que a través de la obra de Cristo viene el obrar del Espíritu Santo. El obrar de Cristo es para tu salvación. El obrar de Cristo es para tu vida cristiana. El obrar de Cristo es para tu crecimiento. Pero ¿cómo lo logras? A través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo entra a obrar, entra a apoyar, entra a solidificar. Cristo está en mí, no estoy solo. Me ha dejado al Espíritu Santo para que Él se suma a mí y a través de ello yo pueda lograr las cosas. Y luego dice al Padre. Dice, hay entrada por medio de Cristo a través del Espíritu Santo al Padre. Por eso yo escribía en la introducción que el creyente que no sabe su posición en Cristo, posicionar algo, es como si yo tomara este recipiente y introdujera en él unas servilletas. Ellas se sostienen gracias a este elemento. Sin este elemento, ellas se desorganizarían, empezarían a volar. Pero hay algo que hace que ellas se mantengan. La vida del creyente se acerca a Dios a través de Cristo. Cristo. Pero quien hace todo es el Espíritu Santo. Así que el Padre es el punto final donde todo creyente debe llegar. ¿Por qué? Porque el apóstol está diciendo que los creyentes judíos, como los creyentes gentiles, van a llegar al Padre. O sea, el punto de llegada es el Padre. Y yo escribía que quien no sabe su posición en Cristo, lo que implica estar en Cristo, siempre esta persona se va a sentir huérfana, sola, desesperada, como si Dios no la amara. Y máxime, cuando tenemos el Antiguo Testamento tan cerca a nosotros, que solamente era a través del sacrificio que la persona se podía acercar a Dios. Pues déjeme decirle que ya no hay sacrificio ni ofrenda que tú hagas, porque el solo sacrificio y la sola ofrenda por el pecado se llama Cristo. Ahora, déjame decirte que ningún santo del Antiguo Testamento jamás llamó a Dios Padre. No.
no lo pudo llamar. Y no lo pudo llamar porque solamente a través de la resurrección de Cristo era que todos los pecados de todo el mundo eran consolidados en él. Me explico. En el Antiguo Testamento existía el crédito. Tú tienes tu tarjeta de crédito, tú no tienes el dinero, pero el banco, a través de ese plástico, te respalda. Y tú lo usas y tiene un cupo. Cuando ya se acaba el cupo, pues no la puedes seguir usando. Así fue cuando Cristo vino. Cuando vino Cristo a la tierra, el cupo de la tarjeta que Dios había dado a la humanidad se llenó. No había forma de seguirla usando. Por lo tanto, Dios envía a Cristo, su Hijo, para que de ahí en adelante toda persona, todo ser humano, compre de contado. Ya no hay más crédito. Si tú crees en el crédito, pues guarda la ley, vives en la ley, observa la ley. Y cuando oyes a un predicador así como yo, pues le pones objeción. Y le buscan 1000 de problemas. Y resulta que era necesario que viniera Cristo para que tomara todos esos santos del Antiguo Testamento, todos, los llevara a Dios, saldara la cuenta de ellos, los tomara a ellos y los llevara al cielo. Por eso Jesús le dijo al hombre que estaba colgado en la cruz, al ladrón que se arrepintió, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, tanto el hombre que recibe a Cristo en la cruz, como el mismo Señor, iban a descender al Seol. En el Seol se iban a quitar las llaves al diablo, al que tenía el poder de las llaves, la muerte. La muerte. Ya soy como los predicadores que todo es el diablo. No, perdón. Cristo con el de la cruz bajan al Hades. Allí le arrebata las llaves al que tenía el dominio, el control de las llaves. Se las quita. Coge a todos los santos, a todos los que a Adán, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, bueno, David, todos los que murieron. Y los lleva al paraíso. Y ahí ellos forman parte de los testigos que estarán evidenciando el segundo grupo de justos y de santos, los cuales se llaman la iglesia del Cordero, el cuerpo de Cristo, el templo, el edificio, como lo vamos a ver. Ahora, vuelvo y te digo, ningún santo del Antiguo Testamento le pudo decir a Dios, Padre. No lo hay. No hay nadie del Antiguo Testamento que haya llamado a Dios Padre. A excepción del Hijo, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero de resto nadie. ¿Por qué? Porque los hombres compadecían ante Dios como criaturas ante su Creador. Hoy no somos criaturas, somos hijos de Dios. Por eso en Juan 20:17, Jesús le dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Usa las dos maneras porque los discípulos
no podían mencionar la palabra Dios, o Dios no era mencionado, era innombrable. Por eso cuando uno escucha a aquellas personas que hablan del Eterno y que hablan de el que siempre ha existido, porque quieren como tomar lo del Antiguo Testamento, en el cual Dios no se podía mencionar, porque era algo tan sagrado que la gente lo veía tan allá, tan lejos que no podían alcanzar como esa alabanza que por ahí hay. Pero Cristo destruye eso y ahora nos llama a los creyentes que somos hijos de Dios a través de su obra. Por eso ya se cambia el término de Dios y se habla de nuestro Padre. Nuestro Padre. Tanto así que el final es el Padre, como ya lo mencioné antes. ¿Por qué? Porque el Padre es el creador de todo, sustentador de todo, y en el cual todos estamos. ¿Y por qué llegamos al Padre? Si tú miras las oraciones, tanto de Jesús como del apóstol Pablo, nos hacen hincapié en que la oración tuya y mía debe allegarse al Padre por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Si un creyente ora al Señor Jesús, pues déjame decirte que tu oración está mal encaminada, o por lo menos no tiene una base bíblica. Que tú lo puedes hacer, sí, tú puedes hacer todo lo que quieras. Pero hay una base bíblica la cual debemos respetar, y es que mi oración siempre debe ser al Padre. Por eso Jesús les dijo, hasta ahora nada habéis recibido porque pedís mal. Y Jesús le enseñó y les decía, cuando ustedes oren, pidan al Padre en mi nombre. Pidan al Padre en mi nombre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿se sometió a quién? Al Padre. Nada hacía si el Padre no le ordenaba. Nada hablaba si el Padre no le hablaba. Nada decía que no fuera por su propia cuenta. Porque el Padre, vuelvo y te digo, es Dios. Dios el Padre. Y es tan grande, tan poderoso, que mi mente no alcanza a comprender. No alcanzo a llegar a decirles, porque si el universo es tan grande, algunos dicen como esta área, el universo, y nosotros solo habitamos en una cosa tan pequeña, pero Dios es más grande que el universo. O sea que Dios, ¿cómo es? Indescriptible. Pero tú debes orar a Él por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 1:15. Por esta causa, dice Efesios 1:15, que es la primera oración que encontramos en la carta de Efesios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿a quién oraba él? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Tú quieres encontrar los manjares de la Biblia, del Padre? Tienes que hacerlo a través de Cristo. Vuelvo y te digo, tú no puedes evadir,
¿Por qué las religiones quieren evadir a Cristo? Porque saben que sin Cristo no hay acceso al Padre. Si, por decir algo, quisiéramos salir de Bogotá a Tunja, pero resulta que al salir a la altura más o menos de la autopista norte con la 200 algo, frente al cementerio se inunda y se llena de tal manera que se interrumpe el camino. Podemos desplazarnos a Tunja. Tendrías que usar otro camino. Tendrías que aventurarte por otro lado. Es mejor lo conocido que lo malo por conocer. Ese es un dicho. No, tengo que esperar. Así que es Cristo quien te acerca al Padre. Ahora miremos la segunda oración. La segunda oración que yo encuentro en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, comienza el apóstol a decir: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien se toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿quién? El Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Así que entiende la oración. Ahora, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esa oración no es aplicable a nosotros porque fue dada bajo la escritura del Antiguo Testamento. Los evangelios hacen parte del Antiguo Testamento porque son el final de la ley a través de la obra de la cruz. Cuando la cruz viene y Cristo muere en ella, a partir de ahí comienza una nueva era, que es la dispensación de la gracia. Algunos dicen que antes, pero bueno, yo sé que empieza la dispensación de la gracia con el mover del Espíritu Santo, porque por eso se llama gracia, don inmerecido. Pero ¿quién la da? Cristo. ¿Quién la administra? El Espíritu Santo. ¿Y quién se beneficia? El creyente. Por eso si tú vives bajo la ley, pues todavía estás en el Antiguo Testamento. Cristo no ha muerto para ti. Tú dirás sí, no ha muerto. Porque con Cristo fue la consumación de la ley, el cumplimiento de la ley. Ya todos los mandamientos, 613 mandamientos, se resumen en dos, prácticamente uno. ¿Por qué? Porque el primero es similar al segundo, el segundo es similar al primero. Amarás a Dios con todo tu corazón. La parte de los mandamientos de la ley que correspondía a la primera tabla. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son los mandamientos que corresponden a la segunda tabla. Pero bueno, no me pongo a explicar, sino ahí me quedo. Cuando Jesús les enseña a orar, miremos y destaquemos cómo Él les dio el inicio de la oración. Y Jesús dice en Lucas 11, 1 y 2, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchos estudiosos dicen que esta oración fue dada bajo la ley. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos que deben santificar el nombre de Dios. Hoy no lo santificamos porque Cristo nos ha hecho santos, por lo tanto nosotros somos esa santidad que se acerca al Padre por la obra de Cristo. Cuando tú oras, no tengas temor, no vas a morir. Ay, es que no me he cortado las uñas. ¿Y qué tiene que ver? Hermano, ¿no es que el Señor pide? Cuando vas a orar, ay, no puedo. ¿Por qué? Vengo en pantalón y debo usar falda. Por Dios. No puedo orar. ¿Por qué? Hermano, es que ayer hice esto y lo otro y ¿quién te enseñó todo eso? Si tú cometes algo es porque no conoces la Biblia. Perdóname. Si tú haces algo es porque no conoces la Escritura. Porque hay gente que cada nada lo oye a uno predicar y vuelven otra vez y se arrepienten. Y da otro mensaje y vuelven otra vez y uno dice, pero espere, para un momento. Tú debes doctrina. Luego dijo, venga tu reino. Recuerda que Cristo no había muerto. Por lo tanto, el reino de Dios no se había acercado a través del ministerio de Cristo, pero plenamente se acerca a través de su muerte en la cruz. Vuelvo y te digo, si Cristo no hubiera muerto, el cielo no se acerca a la tierra. Ahora, la tierra se acerca al cielo a través de su vida, porque tú fuiste santificado. Ahora vive de acuerdo a lo que Dios te dio. Y no trates de buscar algo que Dios te dio. Es muy diferente. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Recuerda que cuando el Señor Jesús le habló a Pedro, que pregunto cuántos Pedros hay, porque la Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa, porque Jesús le habló. No, hoy habemos muchos Pedros, piedras pequeñas, que somos los que edificamos el templo de Dios, que eso lo estudiaremos el día martes. ¿Por qué? Porque cuando Pedro reconoce que en la humanidad de Jesús estaba la divinidad del Padre, escúchalo, cuando en la humanidad de Jesús estaba la humanidad del Padre. ¿Por qué digo? Porque Jesús nos muestra al Padre. El Padre es revelado por Jesús. Jesús nunca dejó de ser Dios. Por eso digo, revela la divinidad. Tanto así que el Señor le dijo, espera, no te lo digas a nadie, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la afirmación de que Cristo muere, pero Cristo resucita, y que Cristo es la consumación de todo y es la santidad para el creyente, es la manera de acercarnos a Dios. Por eso tú puedes orar por tu hijo, sí. No escribas notas. Pastor, ore por mi hijo. No, empieza tú a orar. Lo primero que debes vencer es tu propia incredulidad. Tu propia incredulidad de que tu oración no es oída. Tu propia incredulidad de que Dios no tiene el poder para sanar. Hoy, y termino con esto, mucha gente dice, no, pastor, es que a Dios le ha placido enviarme esta enfermedad. Entonces el contexto de la Biblia se cae de peso. Porque es que Él vino a librarnos del poder de la muerte, del poder de la enfermedad, del poder de la ruina, del poder del maligno, y nada os tocará. Si comieren cosa mortífera, nada les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanará. O sea que usted que tiene esa enfermedad y que dice que Dios se la puso, cuando Dios no se la puso,
porque es consecuencia de su naturaleza caída. Todas las enfermedades provienen de la naturaleza caída. Algunas provienen de pecados que se hacen por parte de los padres, otro por parte nuestra, pero etcétera, etcétera. Pero todo el paquete hace parte de la naturaleza caída. Cuando tú vienes a Cristo, esa naturaleza te rompe, pero tú debes confesar la palabra. Aún más, hay tanto poder en el creyente que aún estando el creyente muerto, si no ha cumplido el propósito de Dios, puede volver de la muerte. Escúchalo bien. Porque si ya tú cumpliste el propósito que Dios tenía para tu vida, si nos morimos, nos morimos. Pero si no lo has cumplido, no te vas a morir. Cuando Lázaro muere, no se había cumplido el propósito. ¿Que el propósito cuál era? Mostrar que Jesús es Dios, que tiene poder sobre la enfermedad, porque así lo hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Grandes verdades, ¿sí o no? En la palabra hay. Así que tú tienes el poder. ¿Por qué? Porque eres edificado. Eres edificado como un edificio bien coordinado. Pero no podemos hablar de ladrillitos. A veces uno como pastor comete el error en decir, hermano, usted es un ladrillito. No. Yo pienso que más bien es como algo orgánico, algo que a medida que se va nutriendo, va creciendo. Es un ser vivo. Porque un ladrillo es algo inerte. Por eso se habla de piedras vivas. No de ladrillos muertos, no, de piedras vivas. Así que si tú estás edificado, eres parte del templo, eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia, eres la novia del Cordero. Tú tienes poder. Y no vengo a venderte un mensaje facilista, no. Hay poder y hay autoridad. Pero primero vence tu incredulidad. Ese es el gran problema de nosotros. La incredulidad. Quiero darte gracias por este tiempo. Solo espero que esta palabra traiga luz a tu vida, que sea de bendición, que tú crezcas en ella. Y vuelvo y te digo, no es para levantarte tu emoción, pero sí para hablarte del conocimiento de que ella tiene poder y que hay poder en él. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.